Salud, amigas y amigos. Hoy nos encontramos con David Paravicini, economista, experto petrolero y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hablar con él fundamentalmente acerca del tema Citgo, que es el que está en el tapete en estos momentos. ¿Puede considerarse, David, que la Citgo está perdida? Bueno, el tema principal que creo que hay que tratar aquí, o que debemos como venezolanos y venezolanas saber, es en este asedio en contra de Venezuela en su conjunto. Es decir, el asedio contra la población, contra nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que significa de querer sustituir al presidente de la República por un medio que no está previsto en la Constitución. Por supuesto, un ataque al pueblo y fundamentalmente a nuestra Constitución, que es un acuerdo entre todos, que ha costado muchísima historia. 200 años de luchas republicanas, diría uno, que ha costado llegar a esto que se ha llegado, y que el ataque a nuestros activos, entonces, pues también es una de esas características de la guerra. La característica de esta guerra, que es contra un país que tiene como un poder absoluto, no solamente sobre los activos que podamos tener nosotros en Estados Unidos, sino que además el arrastre que ha hecho, el poder de arrastrar a otros países que lo acompañen a unas acciones que violan toda la normativa legal internacional. Es decir, la no intervención en los asuntos de otros países, no utilizar ni las amenazas, ni usar amenazas, ni la fuerza para llevar a otros países a que violenten su voluntad, su soberanía, etc. De manera que esto es un hecho que hay que verlo entonces allí. Los pueblos pueden ser derrotados, es decir, Yugoslavia fue destruida totalmente. Se podría decir que desde adentro, alguien diría que desde adentro, pero fue una acción premeditada, preconcebida por un grupo de países y ejecutada por la OTAN. Usaron las bombarderas y destruyeron ese país completamente. Perdió no solamente activos, sino vidas humanas y su unidad nacional se perdió para siempre, pues. Es decir, han hecho en otros países. Aquí no han podido destruir la nación, el Estado-nación como tal. Lo han intentado con todo. Por supuesto que los ataques se mantienen y todos en el lado de lo que es la guerra económica, las medidas, las sanciones y el ataque a nuestros activos internacionales, como es los casos más emblemáticos, que son Citgo y Monómeros, que es una empresa que tiene Venezuela en Colombia, como una petroquímica. Y que mientras Estados Unidos o la comunidad internacional, mediante la diplomacia, no pueda, digamos, disuadir a través de medios diplomáticos a Estados Unidos de mantener esa violación a todo el derecho internacional de respeto a los países, a su integridad nacional, a su soberanía, está en amenaza nuestros activos internacionales, no solamente Citgo, sino cualquier otro, puesto que es una callapa, es una especie de acción de delincuentes internacionales apoyados nada más por la fuerza. No hay nada que justifique que hayan promovido una especie de procónsul con autoridad que solo le transmite la autoridad que le da el imperio norteamericano. Ahora, mientras esto esté sucediendo, estamos el mundo entero, digamos, asombrado viendo tal absurdo, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica que ese mundo, donde existen unas reglas muy claras, sobre todo en el plano económico, no reaccione? Porque estamos hablando de prácticamente confiscar una propiedad de una empresa, pues, ¿no? En este caso de un país, pero de una empresa, y que simplemente ha sido confiscada, como violando las reglas básicas del capitalismo. Sí, sí. Bueno, ya esto inclusive creo que el presidente de Rusia o el canciller ruso o el delegado ruso en las Naciones Unidas le acusa a Estados Unidos, porque no solamente Estados Unidos está haciendo eso contra Venezuela, sino que también contra una empresa china que se llama Huawei, que le está aplicando unas medidas parecidas, es decir, porque no quiere que Huawei o esa empresa tenga una competencia en los Estados Unidos,
Bueno, entonces le aplica una sanción y le mete preso a la vicepresidenta. O sea, algo que en una especie de ironía o de sarcasmo de esos así, que van a ser históricos, le dice, ustedes están en Estados Unidos aplicando todas las reglas soviéticas, ustedes están como los bolcheviques. Claro, eso es para un lenguaje, yo no sé, a veces yo creo que el mundo se ha ido quedando atrás, yo no sé si son estos temas que ahora todo el mundo se informe nada más por los Twitter y por no sé qué cosa, y que a lo mejor todos esos referentes históricos se han perdido, ¿no? Que uno creció, fue buscando todas estas comparaciones de qué significaban poder tener una vida mejor, cómo los pueblos pueden avanzar, cómo puede haber prosperidad, desarrollo, que tiene que ser en paz, con la cooperación, la colaboración. Es decir, este tipo de visión que tienen siglos levantándose entre las luchas de los pueblos, bueno, entonces hoy esto se desvanece y esto parece, no sé, alguien diría, me diría una tía mía que hablaba así, una periquera, pero esto parece una periquera. Ahora, David, esto no era previsible en el sentido de que desde hace un tiempo había amenazas concretas sobre, por ejemplo, el caso de Citgo, que era la filial, o es la filial de PDVSA en Estados Unidos. ¿No hubiera sido mejor entonces vender Citgo a tiempo y no pasar por una situación como esta? Bueno, de hecho, el presidente Chávez intentó vender Citgo e intentó vender todos estos activos que tiene Venezuela en el exterior, producto de lo que se llamó la internacionalización del petróleo. Y de hecho, a través de una influencia o de la amistad del presidente Chávez con el presidente Putin, logró venderle a Rusia los activos, las refinerías que teníamos en Alemania, de la Ruhr-Oil. Pero por un acuerdo político como tal. Y cuando se intentó vender Citgo, el problema de vender refinerías hoy en día. Las refinerías en el mundo petrolero es la última de los negocios. Es el negocio que menos rendimiento da. El orden decreciente sería el que más rendimiento da es el negocio de los condensados. En segundo lugar, petróleos livianos. En tercer lugar, los medianos. Cuarto lugar, los pesados. Quinto lugar, los extrapesados. Sexto lugar, el gas. Y en séptimo lugar, la refinería. La refinería que en un principio, o desde el punto de vista de los principios de lo que es los negocios mundiales o de la economía, donde es el sector secundario, el de la industria, donde se reproducen más donde se transforman los productos, donde más se concentran los rendimientos y los beneficios. En el tema petrolero es al revés, es la extracción de la materia prima. Esto no siempre fue así. Eso fue así hasta que la OPEP en el año 74 se produce pues esta discusión, este debate sobre los precios y pasan a ser la materia prima quien rige el precio general de los crudos, quedando las refinerías a la cola de esto. Esto hace que las refinerías, como peor negocio, el que tenga $1.000 millones, no lo va a meter nunca a una refinería, tiene $1.000 millones, va a buscar explotación de crudos condensados. Y en esa cadena, lo último es preferible meterse en gas antes que llevarse una refinería. Esas son las dificultades de vender la refinería. Esta gente no la está comprando, esta gente se la está robando, sí. que es una cosa distinta. Es mejor negocio. Bueno, es porque es un activo que hoy hace una reproducción, está en la cadena, es la que produce justamente el producto ya para el consumo. Sin embargo, no hay inversión en ese sentido, pero por supuesto que el que la tenga puede completar cadenas de producción. Creo que además son negocios que están dirigidos, yo no sé, Cristalex, que es la empresa que está como apareciendo como una probable nueva dueña, probable digo yo, porque lo que hasta ahora tiene es unas acciones de garantía de su reclamo del holding, del PDVSA Holding, que es la propietaria, la empresa capitalista propietaria registrada en los Estados Unidos, que tiene no solamente Citgo, sino tiene otras empresas también, y que estarían, en este caso, pues, buscando hacerse de la nada, digamos, de un activo colosal, como son las refinerías de Venezuela en los Estados Unidos, por nada. Sí. Por cierto que he escuchado a algunos conocedores del tema decir
que esas refinerías no funcionan, no sirven de mucho si no tienen el suministro de petróleo venezolano exactamente, ¿no? Que no funcionan con otros petróleos, ¿eso es cierto? Bueno, vamos a las posibles respuestas porque no hay una información, yo no he tenido acceso a una información que me permita aclarar esto. Okay. Pero las aproximaciones son de dos ángulos. Uno, de la ingeniería. No hay cosa imposible de ingeniería. O sea, no hay, hay posibilidades desde el punto de vista de ingeniería de que esas instalaciones refinen petróleo extrapesado que no sea el venezolano, que tiene un costo tal, o podría tener costos tal, que implicaría la segunda vertiente, lo limitante, que es que la estructura de costo haga inviable el negocio. Ahora, esa refinería está produciendo y están anunciando que tiene dividendos en el entorno de los 1.500 millones de dólares, que son los que venían viniendo a Venezuela, estaban ingresando a Venezuela, por cierto, por primera vez a partir del presidente Chávez. Citgo nunca entregó dividendos a Venezuela hasta que llegó el presidente Chávez y tuvo que sacar al presidente de Citgo, que era un estadounidense, que por cierto apeló a la ley del trabajo venezolano para reclamar sus liquidaciones. De esas paradojas, digamos que el señor reclamó sus salarios caídos, etcétera, una serie de cosas. Porque la de allá no contempla ninguna de estas cosas. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Si teoría 1, Venezuela sigue exportando el petróleo, ¿cómo está saliendo? ¿Quién está cobrando eso aquí? ¿Qué empieza lo transporta? ¿Hay un permiso para que ese petróleo salga? Si fuera el petróleo nuestro. Pero sea cualquiera de los hechos, para dar la impresión de que está funcionando la refinería, no ha habido una discontinuidad del suministro de gasolinas en la costa este de los Estados Unidos significativa como para que los precios de la gasolina se disparasen. Recordemos que Citgo en su conjunto provee el 60 o el 70% del total de los combustibles en la costa este. Es decir, que su paralización sería de un impacto terrible. Claro. Ahora, fíjate, tú ya como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál sería la solución, digamos, de fondo a este tema, ¿no? Porque estamos en una coyuntura y bueno, el gobierno tomará unas determinadas acciones judiciales, políticas, diplomáticas, pero desde el punto de vista ya más estructural, más de fondo, como le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué puede hacerse? Nosotros desde que empezó la Asamblea Nacional Constituyente, en la Comisión de Economía, en la subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua, que yo coordino, uno de los planteamientos ha sido sobre el tema de Venezuela petrolera y las consecuencias que trae eso. Nos ha traído como declararnos país petrolero y cuál sería, dentro de la visión de una Venezuela diferente, mantenernos como un país exportador de petróleo. Y ahí hemos hecho planteamientos sobre el tema de que una primera consideración es convertirnos en un país energético. Y de ahí que cobraría un valor fundamental el tema de la refinación, porque ya en vez de exportar petróleo, nosotros nos relacionaríamos con el mundo energético con derivados. Y con la posibilidad entonces, con tener como muchísimo más posibilidades de considerar otra fuente energética primaria, tanto renovables como no renovables, que abriría un espacio gigantesco además, porque hay centenares de empresas de altas tecnologías y de muchos recursos, de capital, interesadas quizás en esta exploratoria de generación de energía, pues a partir de uranio, a partir de otras cantidades de recursos de primarios de energía que tenía Venezuela. Y abriría una economía completamente distinta. Ese es el planteamiento que estamos haciendo en general. Ahora, con respecto a Citgo en sí mismo, la expectativa es, la apuesta es al tema de que se debe resolverse en materia diplomática, a llevar el texto al terreno de que este activo se devuelva a Venezuela. Y desde un marco estructural, lo que te planteo, pues una consideración, un cambio de consideración de nuestra Venezuela proveedora segura y confiable de petróleo a una Venezuela de
confiable en la relación energética, estratégica, global, mundial, que cambie por completo el concepto de nuestra relación, inclusive el de la denominación de la faja, que aunque nosotros en Venezuela no consumamos petróleo de la faja, pero que además se incorpora al mundo como seguridad estratégica, energética, y menos como un proveedor puro y simple pues, de materias primas. Okay. Ya para finalizar, David, me gustaría que habláramos un poquito de las responsabilidades en este caso específico de Citgo, ¿no? Porque, bueno, se creó este gobierno paralelo que tiene un procurador que además fue antes abogado de la empresa que nos está demandando. ¿Qué tipo de responsabilidades puede establecerse en este caso? No sé si estabas hablando de responsabilidades penales de este tipo, pero no soy abogado. Las responsabilidades políticas yo creo que están establecidas en la propia Constitución, pues son traidores a la patria, es un activo que no es de ellos, pero digamos, estas acciones, estas actitudes, tanto los que están respaldando o aprobando cualquiera de estas medidas que desconectan, que nos despedazan, nos rompen en comunidad nacional, ya es una actitud que lo habíamos visto con las empresas durante la apertura petrolera. Es decir, todos los sistemas de contratación donde con los inversionistas, donde bueno, empeñamos, no, ni siquiera empeñamos, sino entregamos recursos naturales que le pertenecen al pueblo venezolano y no sin ningún tipo de contraprestación, sino para garantizar que vengan los inversionistas. Bueno, esto es parte de unos problemas fundamentales también, o estructurales, como tú me planteaste en la pregunta anterior, me hiciste en la pregunta anterior, y que tiene que ver con cómo se están jugando los roles en el tema de la producción petrolera y la producción de gas, pues, inclusive del manejo de nuestros activos en el exterior como Citgo y Monovero. Y ¿quién representa al propietario de estos bienes? ¿Quién representa al capital? ¿Y quién representa los intereses del propio trabajador en frente de los tres actores fundamentales que hay en esto? Y hasta ahora, como lo ha asumido una empresa mercantil, que es PDVSA, empresa capitalista, ha atendido fundamentalmente los intereses de una empresa capitalista, que es su ganancia, y la posibilidad de hacerse todos los recursos. Y si pueden hacerse de todos los recursos, se hace de todos ellos. Y no es que así es una cosa en particular de PDVSA, sino el capitalismo global. Y en materia petrolera, estas grandes empresas se muestran así. Es que yo creo que uno, pues recuperar los activos es muy importante, y a partir de allí, bueno, yo creo que hay que en algún momento el presidente y el país o sus instituciones establecer todas esas responsabilidades que hay que establecer sobre esta gente, pero con el objetivo no solamente del castigo, pues o la penalización de sus errores y de sus fallas, sino de rescatar la discusión sobre el tema de la propiedad del pueblo venezolano, que son, de acuerdo a la Constitución, todas estas activos, los bienes del subsuelo, que no, en la medida en que lo hemos dejado en manos de empresas capitalistas, aunque sean de capitalistas de Estado, esto ha ido vulnerando, lo que ha hecho es vulnerar pues, la soberanía y causar la corrupción como la que se ha desarrollado, y al final, pues tal como está ahorita, el descrédito y bueno, la desmoralización que toda esta cosa produce. Claro. Bueno, le damos las gracias al constituyente David Paravicini por haber estado con nosotros hoy. Los invito, amigas y amigos, para que se suscriban al canal de laiguana.tv para que reciban allí los videos de este programa y de todos los demás programas del canal. Le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta, Yubeli Jiménez, Lourdes Infante y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.